los autores que vamos a estudiar hoy o repasar, que son Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que pertenecen a la Orden Franciscana y que tienen vinculación con la Universidad de Cambridge, de Oxford, perdón. Algunos hablaban de decadencia del pensamiento medieval, y yo he dicho que no podemos hablar de esto. No es la época de decadencia, es una época que anuncia una nueva era casi en filosofía y en ciencia, ¿no? Porque decíamos que precisamente las consecuencias de esta época, de estas reflexiones, tuvieron repercusiones muy importantes en la ciencia del Renacimiento y posteriormente en la ciencia moderna y también en la filosofía. Y también tuvieron consecuencias en la política y tuvieron consecuencias, por supuesto, también en la teología y en la religión. Habíamos comentado que habíamos agrupado en relación al esquema ese que yo aconsejo mirar, que los cambios o las novedades o las aportaciones de este pensamiento tiene que ver precisamente con la separación entre razón y fe, por un lado. Esto implicará que la filosofía y la ciencia se desliguen de la teología y viceversa. Que se intensifican la investigación de la naturaleza, pero utilizando como único recurso la razón, independientemente de la religión y de la teología. Esto va a marcar un auge de las llamadas ciencias empíricas. En cuanto a la política, fundamentalmente va a surgir va a cambiar la situación en la medida que se cuestiona el papel de la religión y sobre todo del papado y del Vaticano en relación a la política europea y al poder político. Y también, otra cosa muy interesante, es la cuestión de la aparición del misticismo, del cual habíamos comentado algo, pero yo he estado pensando algunas cuestiones que quizás hoy podamos mencionar, porque quizás quedó un poco muy meramente mencionado, qué es esto del misticismo. Entonces nos vamos a referir, en el fondo, a estas 4 cuestiones. De esto ya hemos hablado, ¿no? Pero realmente el poder de los monarcas o de los príncipes estaba garantizado por la Iglesia en la medida que emanaba directamente de Dios. Y una de las grandes novedades es, si empezamos a citar el autor que se cita también en aquel esquema, a Marsilio de Padua, ya en París, se cuestiona esta situación y se considera que el poder del monarca se basa y se fundamenta en los propios súbditos, de manera tal que eso permitirá más adelante considerar, esto también ya lo tenía en cuenta Santo Tomás, que era posible derrocar a un monarca en la medida que traicionara a sus súbditos. Las leyes, por ejemplo, para Marsilio de Padua, proceden de la propia sociedad, no emanan de un derecho divino, de un derecho natural divino. Y además, no solo las leyes políticas, sino que también la legislación y las normas y las leyes dentro de la propia Iglesia
tienen que emanar de la comunidad eclesial. O sea, el Papa, se cuestiona el poder absoluto del Papa en esta especie de relación directa y privilegiada con Dios para realmente poner el poder en la propia comunidad eclesial. Evidentemente, la comunidad eclesial, o sea, lo que es la iglesia, porque la iglesia ya sabéis que quiere decir comunidad de fieles, no es, ¿eh? Ya es enorme, ¿no? No se puede funcionar como en los primeros años del cristianismo. Pero para eso están los representantes o los pastores, que son los obispos y los cardenales, y reunidos en concilio pueden legislar y de alguna manera el Papa se tiene que atener a esto. Bueno, en la teoría. En la práctica, hoy en día, el poder de los concilios, bueno, es relativo, pero de hecho también esto ha tomado carta de ciudadanía en la organización de la Iglesia Católica. Y los concilios marcan doctrina, se vota y se discute. Por supuesto que el Papa es que de alguna manera quien convoca este concilio y que de alguna manera, según el concilio que convoque y los expertos que convoque, le puede dar un sesgo más abierto o más de sujeción, por ejemplo, como fue el Concilio de Trento, que fue un concilio de sujeción, pero como ha habido otros. Sin embargo, concilios como el Concilio Vaticano II, por poner un ejemplo, que digamos, convocó Juan XXIII, pues significó al menos una gran renovación dentro de la Iglesia Católica. Yo iba a decir al menos en la teoría y en la práctica. Lo que pasa es que esa práctica no se dio en todos los territorios católicos, ¿no? Se dio en algunos, sobre todo protagonizado por misioneros o por órdenes religiosas en países sobre todo como América, y sobre todo como América, realmente ha sido el escenario de la gran renovación del Concilio Vaticano II, también en España, pero porque en España había una gran relación con América Latina, sobre todo a través porque muchos de los sacerdotes de América Latina tenían presidencia española, o por lo menos había muchos españoles allí. Entonces, pero realmente estas ideas comienzan a surgir en el siglo XIV. Ya sabéis también que luego en el siglo XV, el XVI, cuando se produce la Reforma Protestante, algunas soluciones a la cuestión del poder papal son diferentes, ya producen cisma. Ya hay soluciones o viabilización de esta posibilidad de alguna manera de supeditar el poder papal a la Iglesia dentro del catolicismo, pero también, sobre todo, fuera. Las opciones, yo creo que muchas veces los cismas más bien que se han producido más que por cuestiones doctrinales, por cuestiones políticas. El apoyo que tuvo Lutero de los príncipes alemanes fue fundamental para el cisma protestante, ¿no? Entonces, muy bien. También habíamos hablado de la importancia que había tenido esta independencia entre la razón y la fe para la ciencia. Y habíamos señalado a Juan Buridano, Alberto de Sajonia, Nicolás Oresmes. Estos son los personajes importantes, ¿no? Juan Buridano destaca, saber un poco, nada más mencionar, por todos los estudios relacionados con el ímpetus. Sería un antecedente un poco de algunas leyes físicas relacionadas con la ley de la inercia y demás que se van a trabajar más en la época, a partir del Renacimiento. Alberto de Sajonia aplica esta doctrina del ímpetus, esta teoría del ímpetus, al movimiento de los cuerpos celestes. Esto sí que es importante porque va a avanzar las especulaciones de Copérnico y las posteriores demostraciones de Galileo. Bueno, pues en esta línea también Nicolás Oresme,
el movimiento uniformemente acelerado, y yo comentaba que la clase pasada que también había diseñado un sistema de coordenadas precursor del de Descartes, aunque eran rectangulares. Muy bien, estas cuestiones de estas hemos hablado. Ahora yo quisiera detener un poquito en Duns Scoto, que lo tratamos muy por encima, y recalcar algunas cuestiones que las menciona aquí el esquema, y que seguramente conviene referirse a ellas en el caso de ser interrogados, ¿no? Yo creo que hay que entender bien, volvemos a lo mismo, qué significa esta separación entre razón y fe. Cuando dimos el tema de razón y fe, veíamos que había varias, yo lo sintetizaba en tres soluciones. La oficial de la Iglesia, que era la armonía entre razón y fe, que había inaugurado San Agustín y que continuaba Santo Tomás. Luego el fideísmo y también lo que yo le llamo gnosticismo, o por lo menos un movimiento de influencia gnóstica, para no llamarle racionalismo. Que en definitiva, este gnosticismo también es muy importante porque preconiza la posibilidad de conocer a Dios a la luz natural de la razón. No solo a Dios, sino demostrar su existencia, con lo cual la fe queda relegada a un segundo plano, casi a una actitud más bien de tipo reverencial o más o menos mística, pero secundario. O sea, no es necesario la fe para conocer a Dios y sobre todo para establecer su existencia. La doctrina fideísta no tuvo cabida dentro de la Iglesia Católica y sin embargo ha sido una característica muy importante en el protestantismo. Pero también podríamos decir que pensadores, teólogos marcadamente fideístas no provocaron cisma, aunque el propio Guillermo de Ockham en un determinado momento realmente fue hasta excomulgado. O sea que no era tan fácil sostener, digamos, apartarse de esta doctrina de armonía entre razón y fe. Para Duns Scoto, precisamente, y como bien menciona, como bien afirma Etienne Gilson en la filosofía de la Edad Media, realmente es muy importante tener en cuenta que a Dios no se llega sino a través de la fe y a través de la teología. Pero esto significa no solo el conocimiento de Dios, sino también la posibilidad de la salvación del alma, la redención del mundo. Es interesante también tener en cuenta respecto de lo que habíamos comentado, por ejemplo, en el caso de Averroes, porque hay un movimiento también conocido como el averroísmo latino, donde Duns Scoto considera que no es necesario la creación del mundo, que Dios es libre de crearlo o no crearlo, o que habría sido libre, o sea, que podría no haberlo creado el mundo. Porque según Scoto y en general también Ockham y los pensadores ingleses, teólogos ingleses, esta concepción de que Dios crea necesariamente el mundo, aunque ellos no van tanto contra esta idea, sino contra la idea de que Dios al crear el mundo realmente ya tiene una idea preconcebida del mundo. Es decir, que Dios crea el mundo según unas ideas o unas esencias que ya están en su propia inteligencia, ¿no? Entonces aquí ellos ven una influencia claramente platónica, ya está aristotélica,
en la cuestión de la creación. Dios crea el mundo de una manera por su propia voluntad. De ahí viene un poco también en este aspecto el voluntarismo, como se ha considerado a veces la concepción de Duns Scotus como voluntarista. O sea, que Dios es libre de crear el mundo o de no crearlo. Esto es importante. Por eso lo mismo va a pasar con la salvación individual. El hombre no necesariamente se va a salvar. El hombre puede tomar la decisión, adherirse, digamos, a Dios y llegar a Dios y sobre todo actuar según una moral que es claramente de inspiración divina. La moral no es racional. Lo que es racional, lo que es el orden de la razón, para Duns Scotus es la ciencia, pero no la moral. La moral, lo que hay que hacer es seguir las enseñanzas de la religión. Para Duns Scotus, esta distinción que a veces se hace entre ser necesario y ser contingente tampoco es del todo apropiada, porque para él, en realidad, lo que ocurre es que hay distintos, digamos que entre Dios y las criaturas se puede realizar distinciones, pero no es que haya una separación radical entre Dios y las criaturas. Este es el problema de la creación ex nihilo, que por un lado es bíblica, pero por otro lado luego fue contaminado con principios filosóficos platónicos y aristotélicos, es lo que de alguna manera desarrollaron los teólogos del siglo XIII. Pero para él hay de alguna manera una cierta continuidad entre Dios y las criaturas. Y hace una distinción que lo tenéis en el esquema que me parece interesante. Primero, que no hay que confundir distinción real con distinción de razón o con distinción formal. Hay una obra de Jacques Maritain, que es un pensador francés del siglo XX, que se llama El orden de los conceptos. Es una obra de lógica y le subtitula Distinguir para unir. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, nosotros podemos distinguir en una sustancia la materia y la forma, pero eso sería una distinción formal. No es una distinción real, porque no se los puede. La distinción real solo se puede aplicar a un tipo de conocimientos meramente individuales y materiales. Por ejemplo, yo distingo físicamente una mesa de un sombrero o de ese abrigo, pero en la mayoría de los conocimientos realmente hay distinción formal o distinción de razón. Esto tiene que ver mucho para poder abordar la cuestión de la relación que hay entre el creador y la criatura. Otra cuestión que trató, digo, si no entendéis, por favor me lo preguntáis, porque yo no me estoy metiendo a fondo, pero al menos lo señalo. Otra cuestión importante, de la cual no hemos hablado casi, es el principio de individuación. O sea, esto en Platón se llama participación, que no es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que la esencia esté en la idea y también en las cosas? Entonces, cuando las cosas se dice que son tal o cual cosa, un ente es tal o cual cosa, es porque participa de la idea. Si esto es una mesa, es porque participa de la idea de mesa. En el caso de Aristóteles, él resuelve la cuestión de la individuación y Platón llega a no entrar en el tema de la individuación, porque la individuación implica la materia. Para Aristóteles, precisamente, la materia es principio de individuación.
Una sustancia es individual porque es material. Esta mesa es un individuo que en términos platónicos participa de la idea de mesa, y en términos aristotélicos expresa la esencia de mesa. Pero realmente si es individual, ¿qué diferencia hay entre esas dos mesas que son prácticamente idénticas? Pues que una es una mesa y la otra es otra mesa. Es la cantidad de materia. O sea, el principio de individuación para Aristóteles es la cantidad de materia. Es la materia. ¿Qué materia? Bueno, la materia, porque sabéis que la materia segunda es la sustancia, que supone la materia prima que no se la puede conocer. Para Duns Scoto, realmente no olvidemos que estamos hablando de pensadores ya marcadamente empiristas, no en vano los pensadores ingleses fueron, ahí nació el empirismo, el empirismo moderno. Él habla de lo que una palabra que les va a llamar la atención, que es la aceidad, bueno, la aequitas de los latinos, que significa algo así, que es el aquí y ahora. O sea, una cosa es individual porque es esta cosa ec nun, aquí y ahora. Bueno, una localización física, espacio-temporal, que yo puedo captar a través de mi sentido. Estos son los individuos. A partir de aquí, por supuesto, podré llegar a abstraer. Sí, pregunta. Claro. Tanto en el caso de Aristóteles como en este caso, por ejemplo, el 2 es un número, el 3 es un número, son números concretos, pero no tienen materia. No. Ahí, ¿cómo se...? A ver, la cantidad, las nociones matemáticas... No me estoy refiriendo al 2 como cantidad, sino al 2 como concepto. Es un concepto dentro del conjunto de los números. Sí, bueno, pero es el concepto, digamos, hay distintos tipos de conceptos. O sea, voy a que hay entes que no tienen materia. Claro, porque hay conceptos... Mira, esto dependería... No es un ente. Primero, es un ente de razón. Esto es pertinente a lo que estamos... Te explico. Vamos a ver. Para Aristóteles había dos tipos de términos, ¿no? O conceptos. Esos conceptos se convierten en términos, ¿verdad? Porque son términos dentro de un enunciado. Los categoremáticos y los sin categoremáticos. Entonces, por ejemplo, tienen un término como mesa, que tienen un significado, representan una sustancia concreta. Y otros términos que son sin categoremáticos. Por ejemplo, todos, es todas las mesas, todo hombre es mortal, pues todo es un hombre, incluso sería copulativo, es sin categoremático. Quiere decir que no tiene, en el fondo, un significado relacionado con... El significado lo adquieren en el seno del enunciado. Dentro de la filosofía, digamos, de la Universidad de París del siglo XIII, se distinguen dos tipos de entes. Entes reales y entes de razón. Los entes reales son lo que corresponde a las sustancias, sobre la cual se puede tener mediante conocimiento, ya sea conocimiento sensible, la sustancia concreta, ese sombrero, como conocimiento, digamos, intelectual, mediante la abstracción, en donde yo tengo la idea de sombrero, que me permitirá decir, eso es un sombrero. Y luego están los entes de razón. Dentro de los entes de razón, básicamente son los entes lógicos y los entes matemáticos, que no tienen correspondencia, no han sido conseguidos por abstracción a partir de sustancias, de sustancias individuales y concretas, de sustancias materiales. Son entes de razón porque son producidos, no tienen existencia real, son producidos por la razón. En realidad tienen una función para ordenar, pero no solo triángulo o, por ejemplo, universal o particular o silogismo, son entes de razón. Todas las leyes científicas, el concepto científico, la mayoría son entes de razón. Por ejemplo, gravedad, eso es un ente de razón. Otra cosa es que a eso se le denomina a algo real, etc. Pero en el caso de los entes matemáticos, la matemática es una ciencia totalmente formal,
la división de la ciencia, tiene nada de empírico, por lo tanto, el número 3 no tiene ninguna relación con la realidad. Sin embargo, se podrá decir aquí hay 3 manzanas, pero no ha sido obtenido por abstracción, ha sido creado por la propia inteligencia. Yo iría más lejos, como en realidad los números son entidades lógicas. Formales y lógicas es lo mismo en el fondo, bueno, no es exacto, sí, casi lo mismo. Yo considero que las nociones lógicas, las entidades lógicas, son como una manera de explicitar la estructura de nuestra propia inteligencia, nada más. Porque la inteligencia proyecta luego en la realidad sus propias estructuras lógicas. Son entes de razón. La diferencia sería que no se ha conseguido por abstracción. Entonces, claro que es una idea la del número 3, claro que es un concepto, pero de un ente de razón, que es como decir, o sea, no es un ente real, una mera idea. Esta es un poco bueno, un poco no, esta es la explicación, y se reconocen de hecho las ciencias formales no versan sobre la realidad, la lógica y las matemáticas, tienen nada que ver con la realidad. Otra cosa es que se la pueda aplicar para organizar la realidad, otra cosa es que probablemente haya una correspondencia entre la estructura, hoy en día, estas son investigaciones más recientes, de la estructura de nuestro cerebro y de nuestra inteligencia y estas nociones. Yo me acuerdo que los profesores de matemáticas se enfadaban mucho cuando, bueno, el primer problema que tenían, yo bueno, lo hice más, lo hacía cuando era joven, decía, oye, ¿tú qué enseñas? Yo enseño matemáticas. Ah, digo, ¿y qué son las matemáticas? Yo explico filosofía y bien a más lo peor, pero puedo decir en qué consiste. Es muy difícil decir lo que son las matemáticas. Para un profesor de matemáticas. Para un profesor de filosofía, no. Es curioso. Y bueno, y luego eso era uno. Pero a veces en algunas discusiones, digamos, bueno, vosotros enseñáis cosas que no... Enseñáis eso, una disciplina de algo que no existe. Bueno, pues se indignaba. Dice, ¿cómo que no existen? Además, y decía, y esta es la ciencia más concreta. Le digo, al contrario, le digo, fíjate lo que estás diciendo, que la matemática es una ciencia concreta. Primero, las ciencias no son concretas, ninguna. Y segundo, las matemáticas es la ciencia de lo más abstracto, no de lo más concreto. Hombre, 2 más 3, 5, y eso es... ¿Y eso qué quiere decir? Eso no existe. 2 más 3, ¿qué? También hay sospecha de que toda la matemática es una tautología pura. O sea, bueno, en la medida, efectivamente. Que cogida parcialmente se puede utilizar, pero que si alguna mente consiguiese cerrar todos los teoremas, al final sería... Si tú miras de pasado ese librito que te di, precisamente la axiomática... No, por eso. Además no es un libro para leer, no es un libro, pero ahí precisamente he dedicado, porque como está dedicado al lenguaje, un capítulo a la axiomatización de las matemáticas, que hace Peano. Pero, por supuesto, porque la axiomatización de las matemáticas en el fondo es reducir todo a la identidad, a un axioma, porque no puede ser demostrado, que es, digamos, el principio de identidad en el fondo. Y claro, y todas las disciplinas, las disciplinas deductivas, que son la lógica y las matemáticas, es lo único que tienes que demostrar cuando demuestras un teorema o cualquier... es que hay una relación bien formulada, acordados del silogismo, ¿no? Que en el silogismo lo que tú demuestras es que la conclusión se deriva correctamente, no voy a decir necesariamente, porque nos parece que nos metemos en metafísica, adecuadamente según las reglas de las premisas. De reglas y premisas que partes tú a priori, que podrías inventarte otras premisas y otras reglas. En la medida que... Sí, no, pero en la medida que en el fondo es derivados del principio de identidad, que es el único que se ha formulado, este es el problema, porque es el único que se ha formulado. Bueno, la deducción en el fondo lo que hace, aunque la cadena sea larguísima y no tengas más remedio que hacerlo con una calculadora o con un programa informático, lo que hace es demostrar que existe una relación adecuada entre el punto de partida y el punto de llegada, aunque hayas dado 500.000 pasos.
En definitiva, tautología, que esto es igual a lo anterior, más los anteriores, tautologías. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, depende. En principio, en sí mismo es una especie es una disciplina formal que sin embargo se le ha sacado mucho partido. También es verdad, como tú apuntas, existen otras matemáticas posibles y otras lógicas posibles. Bueno, en esto ya se lleva trabajando 100 años por lo menos. Hay otro tipo de lógicas. Nosotros todavía tenemos todo organizado con la lógica binaria de origen, bueno, de sus fundadores, de Parménides en adelante, el principio de identidad. Pero hay otras lógicas. Pero todavía estos aparatos y todo lo que tenemos está funcionando con la lógica bíblica. Todas esas lógicas, o sea, nosotros estamos más acostumbrados a una lógica porque, entre otras cosas, con esa lógica, con esa matemática, tenemos unos resultados prácticos. ¿Unos resultados? Prácticos, pero que el obtener resultados prácticos no le añade ningún valor a la voluntad de la... No. Lo que pasa es que hemos organizado la ciencia. Ahora, es verdad que hay ciertos problemas científicos, sobre todo las cuestiones relacionadas con espacio y tiempo y todo esto, que no se resuelven con la lógica que tenemos y hay que ir a otras. Por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, como tú sabes, bueno, yo no soy un experto, pero una vez estuve trabajando una temporadita con un equipo precisamente en la UNED, del departamento de esta gente de inteligencia artificial, y es muy interesante porque hay que echar mano de otros recursos lógicos, porque si no hay cuestiones que no tienen solución, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, lógicas polivalentes, o sea, entre el verdadero y falso, entre el sí y el no, el blanco y el negro, el 1 y el 0, pues hay una gama ahí que es importante, ¿no? Rajoy practica mucho. Que Rajoy practica mucho esa lógica difusa, entre el sí y el no está en su posición. Rajoy yo creo que carece de lógica, debe ser un muñeco tonto, atontado, pero muy listo por otra parte. Bueno, muy bien. Bueno, pues todos estos temas, digamos que no habíamos... una de las cuestiones fundamentales, en la medida que separamos razón y fe, en donde es muy fácil, mira, para los griegos, para Platón y Aristóteles, bueno, la razón, el logos, llegaba naturalmente a conocer, bueno, si lo aplicaba bien, a conocer la esencia de las cosas. Aquí yo creo que hay un residuo importante de considerar al hombre como una especie de semidios o de divinidad. Yo creo que en el fondo está la cuestión mitológica de que el hombre es un dios caído y que nuestra inteligencia es apta para conocer la esencia de las cosas. ¿Eso en el cristianismo qué ocurre? Bueno, se sigue manteniendo, porque como de alguna manera Dios nos ha creado a nosotros y Dios es infinitamente bueno, nos ha dotado de una inteligencia que nos permite llegar a la verdad. Pero la verdad está fija, ya está impresa en las cosas porque es la esencia. Y eso coincide con las enseñanzas, con la revelación. O sea, la revelación viene a consagrar que de alguna manera que las cosas que nosotros consideramos verdaderas son verdaderas siempre y cuando sigamos unas determinadas reglas o leyes, porque somos hijos de Dios y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Fijaos, todavía Descartes, que va a ser el autor, no sé si alguno de vosotros va a hacer la segunda parte este año o el año que viene. Bueno, todavía Descartes, cuando es muy interesante el planteamiento de Descartes, porque cuando él llega a un fundamento del conocimiento absolutamente inamovible y a partir de la pura razón y del propio yo, después que hace toda una serie de deducciones, se plantea la famosa hipótesis del genio maligno. Lo puedo decir porque lo vais a entender. O sea que decir, bueno, y si todo, porque como Descartes la duda metódica lo ponía en todo, bueno, y si todo esto que yo doy por verdadero fuera un absoluto desvarío, porque he sido creado y además confundido intencionalmente por un genio maligno que quiere que yo me equivoque, aún en las más sólidas conocimientos matemáticos, dice Descartes, que él es un matemático. Y entonces lo descarta por un motivo, porque como ya ha demostrado, según él, que Dios existe, entonces Dios nos ha creado
y Dios es infinitamente bueno, pues Dios no quiere que nos equivoquemos. Entonces, en última instancia, después de un análisis racional impecable, limitado pero impecable de Descartes, termina poniendo como garantía de que no nos equivocamos a Dios, que en el fondo, porque Dios no quiere que nos equivoquemos. Bueno, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, sin embargo, ya en el siglo XIV se empiezan a plantear estos problemas, porque una vez que tú has separado la verdad, el con llegar a la verdad, la fe y la razón, y que además no tienen por qué coincidir, y de ahí de alguna manera da pie a aquello que yo llamo, que no solo yo, doctrina de la doble verdad, esto significa que ya no hay ninguna garantía. Entonces, ¿qué es lo que conoces realmente? ¿Cómo conoces? ¿Qué se conoce? Y se ponen en tela de juicio los distintos elementos del conocimiento, desde la propia razón, los conceptos, los enunciados, el valor de verdad que tiene, la significación, ahí está el tema de la supositio, todo esto. Y entonces, ¿a qué se llega? Bueno, pues que básicamente se va a llegar a las convenciones, que realmente se va a llegar, aunque no lo formulen del todo, que la verdad son en realidad enunciados que son funciones de verdad. O sea, que dada unos determinados elementos, si yo los organizo adecuadamente, hay una sintaxis adecuada, es verdadero en la medida que esas reglas puestas por nosotros se cumplen. Es como el ajedrez. Si juegas bien al ajedrez, se cumplen las reglas, juegas mal si no las cumples. Y entonces eso pasa tanto en la semántica, o sea, el valor, el significado de los conceptos, que es convención, ahí vas contra una doctrina de tipo esencialista y contra el aristotelismo, el platonismo, el tomismo y demás, convención, que eso es lo que está en boga hoy en día, y luego en la cuestión de la sintaxis, también, iba a decir algo, bueno, las verdades son enunciados. Entonces, pero también hay unas fórmulas de enunciados bien construidos, unas maneras de construir bien o no esos enunciados. Y es toda la filosofía del lenguaje del siglo XX, y realmente porque como se ha producido esa independencia, pero se produjo en el siglo XIV una independencia con la teología, pero yo creo que hoy en día se ha producido una independencia de una pseudofilosofía, porque de la teología surge una filosofía y una ciencia independiente, pero esa filosofía y esa ciencia independiente, tanto en el siglo XIV, en el XV, el XVI, el XVII, son herederos del pensamiento griego. Entonces se sigue hablando de abstracción, el propio Locke, un empirista ya en el siglo XVII, asume la doctrina de abstracción aristotélica y es un empirista, que además es bastante interesante porque explica muy bien la cuestión, y no estaría mal asumir la doctrina de la abstracción, pero el problema es el punto de partida o el punto de llegada, que nosotros no podemos, no llegamos a la esencia de las cosas porque las cosas no tienen una esencia. Este es el problema. Porque llegar a la esencia de las cosas significa que las cosas tienen una esencia, a su vez que esa esencia la ha creado una inteligencia divina. Bueno, y entonces esa filosofía que todavía se enseña, se enseña en esta universidad y en todo, hay una asignatura que se llama metafísica y cosas por el estilo, se enseñan estas cosas y todavía hay profesores que explican muy seriamente y muy sesudamente las cuestiones metafísicas. Bueno, a mí no me parece mal explicarlas, pero habría que explicarlas como algo arcaico. Como algo arcaico. ¿Por qué es arcaico? Porque a partir de Kant, a partir de Hume, de Kant y de todos los pensadores, de todos los pensadores, digamos, de todo el círculo de Viena, de los grandes lógicos, de Frege, de Russell, de Peano, de Wittgenstein, ya no se puede hablar más así. Eso en cuanto al conocimiento, pero si luego nos referimos a la ética o a la moral, otro tanto, o a la política. Entonces, aquí se están produciendo cosas muy interesantes, porque tú independizas la política, ¿qué tienes? Maquiavelo. Y Maquiavelo no es malo,
tienes Maquiavelo. La política es un arte de gobernar con eficacia para conseguir buenos resultados. Ya está. Y podría haber un técnico político, como puedes contratar un técnico en Carrefour, decir, bueno, quiero vender tanto. Bueno, perfecto, diseñamos para conseguir unos buenos resultados. Y habrá que tocar varias teclas ahí en todo, tanto en el producto como la publicidad, como la política de personal, como montones de cosas. No digamos nada de la política, que es de diseño. Y yo no quiero entrar mucho en eso, pero llevo unos días dándole vuelta a de que aparte de que, bueno, de que pueden avanzar mucho las personas que diseñen mejor las propuestas y que manejen variables que son cuasi independientes, científicas. O sea, hay una ciencia política que la funda Maquiavelo. Entonces, también Marx presenta unos elementos de ciencia política. Tú puedes optar luego, pero hay una ciencia política. Como hay una ciencia social, ¿no?, que funda Augusto Comte, que te permite decir, bueno, pues puede ganar tal en Grecia, con el margen estamos en un 4%, o sea, y se acercan, si no es malintencionada o intencionada la encuesta o el estudio, se acercan bastante. Y en política hoy en día, y siempre, a ver, en la política tal como la tenemos montada hay que manejar las masas. ¿Cómo se movilizan las masas? Las masas se movilizan, bueno, tú puedes movilizar descontento, puedes movilizar, digamos, qué sé yo, decepción, bueno, lo mismo, ¿no? Elementos pasionales. ¿Se puede salir de eso? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que habría que, cómo se maneja bien eso, cómo se diseña bien. En fin, es muy complicado, pero no. No. La gente que toda la vida ha votado a este gobierno y que no lo vote será porque, bueno, ya ha pasado unos límites en cuanto a esta adhesión irracional a estos, porque además no tiene líderes. El problema de esta derecha del gobierno es que no tiene líderes. No tiene líderes. Tiene otro tipo de cosas. Entonces, y bueno, y la cuestión de la moral para la cuestión de la moral para Escoto, por ejemplo, separada de la razón, es realmente cumplir con las enseñanzas de la religión. Eso te dan es que no hay que cuestionarlas además, porque ellos, como dice Gilson, esta separación entre razón y fe la operan o insisten en ella para defender la fe, no para defender la razón. Lo que pasa es que tiene consecuencias, esa independencia va a dar auge al desarrollo en ambas vertientes. Así como la ciencia es la consecuencia de esta independencia de la razón, el misticismo es la consecuencia de esta independencia de la fe. Es muy interesante, yo he estado dándole vueltas a lo del misticismo, hacía tiempo que no me quedo conforme. No es que no me quede conforme, es que empecé a pensar unas cosas a partir de la última clase y le he seguido dando vueltas. A ver, decíamos que el misticismo, que es muy apropiado en este tema, y además están los místicos, Eckhart, Jacob Böhme, Angelus Silesius, todos estos, lo que preconizan de alguna manera es la unión, el llegar a Dios. Sin razón, sin utilizar para nada la razón. Exactamente. Mediante una adhesión, vamos a llamarle intuitiva en el sentido inmediato, emocional. Un ejercicio y reciben una iluminación que es una gracia. Anulando, llega a decir, anulando el propio yo. Bueno, esos son elementos que coinciden con los místicos orientales, ¿verdad? Sí, o sea, una especie de entrar en conjunción con la divinidad. El Zen, el Satori, con la divinidad o con un estado, lo que llaman el Tao, es un ente
ser... Sí, porque no es un Dios, efectivamente no es un Dios persona como ocurre en las religiones bíblicas, porque Dios es persona. Y en el fondo es un poco así infantil, pero tiene un sentido que lo personifiquen como un señor, como un señor de barba, porque además es un patriarca, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esa línea mística está presente en todas las religiones, en las 3 religiones mediterráneas, precisamente el sufismo. En el caso, por ejemplo, del judaísmo también hay vertientes, una de ellas es la cábala, pero hay otras. En el caso del cristianismo conocemos los clásicos, por ejemplo, Santa Teresa u otros. Vertientes actuales del misticismo, tendría que pensar, no son esos movimientos tipo Opus, esos no, tipo ni legionarios, ni los Kikos, eso no tiene nada que ver. Ese misticismo, que curiosamente lo que yo pensaba, que es quizás el único camino para los que todavía quieran conservar en su propia síntesis personal la idea o la sensación de Dios. Lo pensaba yo. Sí, pero también ese es el camino que otra gente ha explorado con las drogas. Sí, no, pero bien. No, pero yo me refiero en una postura más clásica, ¿no? Digamos, es imposible una persona medianamente formada y culta, pero bien formada y culta en la ciencia, en la filosofía, es imposible ser un creyente. Creyente en Dios, es imposible. Sociológicamente hablando, cuando digo sociológicamente hablando, digo la mayoría. Ya sabéis que hay enunciados que tienen un valor, por ejemplo, si los españoles son católicos, no quiere decir, no, porque yo conozco a uno, no, bueno, no tiene nada, conozco a este que es católico, no, que no es. No. Quiere decir que la mayoría. ¿No? O los españoles hablan en voz alta en todos los sitios. Pues no, yo hay uno que es muy comedido, vamos, sí, pero en los bares españoles hay un nivel de ruido impresionante que no hay en ninguna parte del mundo. Bueno, esos enunciados son válidos, ¿no? Desde el punto de vista social, tiene un valor de verdad, que no es lo mismo que todos los cuerpos son atraídos por el centro de la Tierra. Bueno, en ese sentido digo, porque últimamente mucha gente dice, no, bueno, pero yo que soy ateo, bueno, bien, está perfecto, se entiende, pero incluso se entiende qué significa ser ateo. Pero más que entenderlo filosóficamente o metafísicamente significa yo no tengo nada, yo no acepto la idea de Dios y además de paso la Iglesia es lo opuesto a lo que a lo que me interesa, no digamos nada de los curas, no digamos nada de las doctrinas morales, etc. Pero sin embargo, yo me voy a quedar un poco ahí, un poco como Wittgenstein, ¿no? Es que yo he estado pensando estos días, precisamente. Yo no me considero demasiado místico tampoco. O yo creo que no lo soy. Pero se pueden llegar a unos estados espirituales muy interesantes a través del arte y la naturaleza y de las personas, ¿no? A mí uno tiene una sensibilidad y, digamos, dar cierta alimento y desarrollo a esa sensibilidad en algunos individuos pues no está nada mal. Desde escuchar una buena música, estar un rato tranquilo una tarde viendo un paisaje o leyendo algo, qué sé yo. Hay unos elementos que podríamos llamarle que son espirituales, eso que es una metáfora, no estoy hablando del alma ni del espíritu. Bueno, a ver, cuando tú te vienes en coche desde la sierra a Madrid, en un paisaje divino, ¿a quién le das gracias? A nadie, pero tienes ganas de dar gracias. Y no se te escapa el gracias a Dios, porque no, pero tienes ganas de decir, oye, estoy aquí, estoy vivo, me siento bien. Eso es una... Sí, es una ampliación. Hay estados como la poesía o la música y tal que producen una